lo dijo. Es lo que sucede, ¿no? Uno lo escuchaba con 89 años venir de Villa Lugano con una bolsa para pedir un poco de verdura, claro, porque no le alcanza, porque por lo que entendí, la esposa no puede movilizarse, o la señora, o alguien, sí, que tenía andador y no puede movilizarse. Realmente eso es la angustia que viven día a día los jubilados, que los de 89, los de 60, los de 70 y los de 100 años están pasando por la misma situación. Y esa misma situación de angustia es lo que genera, por un lado, la impronta de salir a decir basta, ¿no? Como este señor que por lo menos desde un medio de comunicación que le da el micrófono sale a exponer una situación ya cansado, hartado. Y por el otro lado, la angustia de muchos que no pueden y que terminan en la muerte. ¿Seguro? Porque yo los vengo diciendo y ahora se está comprobando esa muerte silenciosa que va acabando día a día con la dignidad y con la vida, ¿no?, de nuestros adultos mayores. Y con un aumento, como ustedes hablaban de los medicamentos, esto que se ve diariamente buscando bolsas de comida o buscando de la basura, la verdad que ya no se puede más. Es la clara muestra de una miseria humana, porque ya lo que hay es una miseria humana en velo de una miseria institucional. Cristian, con respecto a lo que hablaba Juan, estos datos que nos traía del incremento de los medicamentos, sí, ¿es muy duro o es muy tremendista decir que hay jubilados que o se medican o comen? Es así, ya prácticamente ni eligen, porque no pueden alcanzar a las dos cosas básicas, los remedios y la alimentación. Prácticamente ya no hay consumo de nada de lo básico. O sea, antes estábamos escuchando que bajaban la medicación porque pagaban un kilo de carne y ahora ya ni pueden comprar el kilo de carne ni pueden tomar los medicamentos. Por ende, la plata se le va como agua en la nada. Claro, porque apenas salen de cobrar, ya no la tienen. Juan, si la crisis económica impacta a un trabajador de determinada manera, imagínate un jubilado. 10.400 pesos. 10.400 pesos, que lo decía uno de los jubilados. Yo cobro la mínima. La mínima. Ahora, imagínense, yo les doy este ejemplo claro. Vos recién me preguntabas si comían o compraban los medicamentos y yo te digo, ya salen del banco sin plata. Porque como se endeudaron con los créditos y prácticamente la mayoría ya tiene 2 créditos sacados, la plata que reciben del banco son 1.000, 1.200 pesos. Cuando salieron de ese banco, claro, tomaron el primer colectivo. Le debitaron la cuota. Por eso, salieron con 1.000, 1.200 mangos porque le sacaron toda la jubilación en los 2 préstamos que tienen sacado, uno de ANSES y otro del banco. Salen con 2.000 pesos, vamos a poner 2.000 pesos como mucho y con suerte. Ya tienen el colectivo, el gasto, el pago mínimo y entonces ya ni comen ni compran los medicamentos. Por eso te estoy diciendo que ya ni siquiera eligen. Porque la mayoría, y esto es claro, fíjense, en los primeros lanzamientos de esta nueva línea de créditos para jubilados y a beneficiarios de la UH, la ANSES otorgó con una gran propaganda o publicidad más de 700.000 créditos, 706.000 créditos. Sí. De los cuales el 70% de esos 706.000 créditos se lo dieron para los chicos, la asignación universal por hijo. Recordemos que la ANSES paga hasta los 18 años la asignación universal por hijo. Y muchas mamás que toman el crédito lo toman por chicos de 17 años y medio. Por ende, cuando la ANSES deja de descontarle o de pagarle, mejor dicho, la asignación universal, el crédito ya no puede ser descontado. Por ende, hay una resolución interna del ANSES que prevé que ante no pago del crédito, la persona va a quiebra. Se le pide la quiebra. Eso es una resolución que hace un tiempo largó el ANSES. O sea, que si vos no pagás el crédito, te mandan a la quiebra. El Estado te manda a la quiebra. Entonces, ojo con eso, porque muchos no lo saben. Los jubilados generalmente lo terminan de pagar porque se le viene descontado del salario, pero la realidad es que hoy se están endeudando tanto que ya salen del banco. ¿Pero sin qué quiere plata. decir que los mandan a la quiebra? Le piden judicialmente la quiebra. Le piden la quiebra como una empresa. Cuando no tiene para capacidad de pago, el Estado está exigiendo con esa resolución que largó ya hace un tiempo para tanto jubilados, tanto para los beneficiarios de la OH, que si no pagan,
los mandan a la quiebra. A la quiebra significa que si lo ponen como, le inician un proceso judicial. Cristian, una de las, Eso es lo que vos estabas diciendo recién, tenemos una gráfica para mostrar, era la cantidad de créditos que había otorgado la ANSES en una semana. Fíjate, esa es una carta de jefatura que se publicó en Twitter y lo están mencionando como algo bueno. Dice, desde su relanzamiento la semana pasada, la ANSES ya entregó 706.350 créditos, el 92% de los cuales se tramitaron por internet. Casi medio millón fueron para beneficiarios de asignación universal por hijo, ¿no? Sí. Además, hay más de 270.000 turnos entregados para jubilados en los próximos días. O sea que sí. Estamos hablando de personas pobres o indigentes que están tomando deuda para comprar medicamentos, para comprar alimentos. Eso significa que si a estos turnos se le otorga el crédito, estamos hablando de 470.000 jubilados que pidieron créditos. Claro, ahí está bien claro, ¿no? Los turnos que se dieron, o mejor dicho, los créditos que se dieron por internet, que son de más fácil acceso, son para los beneficiarios de la UH. Eso no tienen que pedir turno ni ir al ANSES y le dan hasta 12.000 pesos de crédito. Esos 12.000 pesos de crédito, que se lo dan en distintas cantidades de cuotas, dependiendo de la cuota, lo que provoca es que, vuelvo a insistir, una persona o una mamá que saca de un crédito para un chico que está entre 17 y 18 años, el crédito va a ser descontado hasta los 18. Entonces, después de los 18, el ANSES no le paga más la asignación. Por ende, no le puede descontar la cuota del crédito. Claro. Por ende, no hay forma de pago. Entonces, el ANSES lo manda a la quiebra. Para los jubilados, hay 200.000 que pidieron turno. Hay 200.000 endeudados, más otros, que yo te diría, 1 millón y pico de jubilados que ya pidieron anteriormente los créditos. Y esos créditos que pidieron, hoy o lo están reformulando para poder, con una tasa más conveniente que le otorga la ANSES, sacar el crédito y refinanciar las deudas que sacaron con el prestamista de la esquina o con el banco, entonces se endeudan más para saldar y pagar esa deuda a tasa más conveniente. ¿Me explico? Sí. Ahora, lo que está provocando es que cuando el jubilado sale de la ventanilla de cobrar, no tiene plata. No tiene plata, entonces no puede comprar los medicamentos, que a su vez aumentaron, y no puede comprar la carne, y tiene que ir a mendigar una bolsa de verdura, como el señor de 89 años, que seguramente debe estar endeudado hasta la coronilla, porque si ustedes investigaban ahí un poquito más, seguramente ese señor tiene sacado un crédito. Ahora, el jubilado que sacó el crédito, ¿no? Lo utilizó para el consumo habitual, digamos, porque ningún jubilado va a sacar un crédito porque, voy a reformar la casa, porque tengo que hacer... Antes se daba así. Antes era así. Bueno, pero hoy el jubilado está tratando de utilizar esos fondos a los efectos de pagar lo básico, como decía vos, medicamentos, comida. Claro. ¿Qué pasa cuando los servicios. ¿Qué pasa cuando termina de pagar ese crédito? No, porque tiene que seguir viviendo. Claro, no, pero es que no lo terminan de pagar. Porque cuando se sacan un poquito el agua de la nariz, vuelven a generar el crédito para renovarlo, para seguir manteniéndose. Entonces es una deuda eterna. Es que es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. No lo usás ni para hacer un plazo fijo, para tener mayores ingresos, nada. Lo usás para comer. Claro. Te comes el crédito y después necesitas más, porque como te lo descuentan de tus saberes, vas a necesitar otro crédito mayor. Porque por eso te decía, vos podés sacar un crédito para modificar algo de tu casa, pero comer tenés que comer todos los días. Claro. Por eso vuelvo que no hay elección. Ya no compran ni uno ni lo otro. Ya salen sin plata. Salen sin plata. Cobran, esperan el mes y ese 2.000 pesos que le quedaron de bolsillo se lo consumieron entre que salieron de la casa, fueron al banco, fueron del banco a la casa y compraron un churrasco. Y los medicamentos, para retomar y tener todo que ver con todo, como decía Pancho Ibáñez, los medicamentos subieron, no un 257%, subieron más del 266% con la última medición que se hizo en el periodo de 3 años y medio, es decir, 2015-2018. Pero, como bien decían acá, medicamentos esenciales como el atenolol, siempre pongo la misma droga que es la más consumida, aumentó el 530%. Es decir, que por encima de los sueldos de los jubilados y por encima de la inflación. Entonces, para la señora o el señor que solamente toma atenolol, esa inflación no fue del 266%, fue del 530%. Cuando te hablaba de la desesperación y la desesperanza
que tienen hoy los jubilados, te hablaba también de que ellos dicen no tengo elección. Elección en el sentido, pasan los gobiernos y el jubilado cada vez está peor. Pasan los gobiernos, pasa la historia y los jubilados cada vez van retrocediendo en calidad de vida. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros antes veíamos jubilados que iban a un centro de jubilados para ir a hacer un viajecito, sea a Miramar, sea a Las Toninas, sea a San Luis, sea donde sea. Hoy están yendo a los centros de jubilados para poder ir al bolsón de comida que otorga el PAMI, que cada vez son menos productos, que acá lo hemos mostrado, que son de baja calidad, pero que la gente se está desesperando, como el señor que estaba recién, desesperando por ir a buscarlo porque no tienen acceso a la comida. Sí, de viajar, entonces, ¿quién va a pensar? Dejamos de pedir un derecho, que era un viaje, que era una mejor calidad de vida, a tener que mendigar una dádiva que es el alimento. Entonces, sobre esa base, fíjense la dicotomía, la necesidad imperiosa de dar un cambio de timón. Esto lo que hay que hacer es un golpe de efecto de darle un poco de felicidad. Lo que hay que dar es un poco de felicidad. La angustia que tiene este señor, la angustia que estaba con la señora o el otro señor que también hablaba, te provoca esa angustia que ya está en el hueso, está internalizada. Lo que vos tenés que hacer como Estado, y por eso le pido a los funcionarios que por lo menos le den un poco de oxígeno, que ese oxígeno, en vez de darle un crédito, por lo menos den aumento de contingencia. Pero espera, ¿eso sabés qué significa? Mendigar de la misma manera que lo están haciendo ellos. Sí. Porque no puede verdad. ser que un jubilado, después de 30 años, como decía ese señor, de poner el lomo, tengan que estar mendigando a esta altura del partido. Pero esto, ¿cuánto hace que estamos hablando? ¿En qué época fue el 450 de Norma Pla? Los 90. Los 90. Y ya venían desde antes. Entonces, por eso te digo, como decía nuestro amigo Pinti, pasan los gobiernos, quedan, no los artistas, queda la miseria. los jubilados quedan. Queda la miseria. Entonces, yo le pido, como decías vos, por favor a los funcionarios, aunque sea que le den un poco de oxígeno. No. No le tienen que dar el oxígeno. Le tienen que dar la felicidad y la tranquilidad de haber estado durante 30 años trabajando y que puedan llegar a esta edad dignos. Dignos. Esa es la palabra. Imagínate, vos bien lo decías, Norma Pla cobraba 150 pesos, que eran 150 dólares. Y pedía 450 pesos, 450 dólares. Hoy la jubilación medida en dólares está en 215, 220 dólares. Es decir, que estamos retrocediendo a los niveles de Norma Pla, cuando hasta el 2015 teníamos una jubilación en dólares de más de 315, 320 dólares. Y mirá qué digna que era Norma Pla, que la trajimos ahora a la memoria, que más allá de la bronca que tenía y por lo que ella luchaba y los problemas que tenía de salud, a un ministro le dijo, no llore, ministro, porque el ministro lloraba. El ministro había dicho que ganaba 10.000 pesos por mes. Claro. Y que no le alcanzaba. Y no le alcanzaba. Imagínense, retrotrayéndonos a la historia de Norma Pla, hoy estamos en la misma situación. Bajó en la prestación jubilatoria en dólares, como les digo, 215, 200, más o menos hoy, de la jubilación, prácticamente a 150 dólares, que era lo de Norma Pla. Sí. Estamos en la misma, con una diferencia que era muy distinta de hoy a los 90. En los 90 vos comprabas esta Virome y salía un peso hoy, mañana, pasado, y durante 10 años tuvimos la Virome un peso. Hoy compras esta Virome un peso, mañana te sale 5 y pasado te sale 20. Entonces, por más que hay, además que estamos bajando, por lo menos antes había estabilidad. Hoy ya no sabés ni dónde comprar los 149 pesos de carne. Lo que pasa que es el cambalache. El cambalache es el que no llora, no mama. Y lamentablemente el jubilado ya no puede ni llorar. Ahora, entonces, ¿quién le va a dar bolilla al jubilado? El jubilado no te corta en una calle. No, ¿me entendés? El jubilado vota, ¿eh? El jubilado vota. Hay que distinguir dos cosas. El jubilado vota y es el primero que va a votar. Sí. Porque se levanta a la mañana temprano. Exacto. Y hace la cola al principio para ir a votar. Así que en eso yo no, al contrario, yo no los subestimo, al contrario, yo los potencio. Sí. Dos, el jubilado no corta una calle porque siempre se lo menoscabó, siempre se lo subestimó.
Pero la otra vuelta metimos 3.500 jubilados que cortaron la calle, Claro. se manifestaron. Y mañana, No porque yo te diga, perdón, no porque te diga que esté bien cortar la calle, sino pero porque es la es la única herramienta. forma de poder visibilizar lo que les pasa a ellos. Tal cual. Ahora, aprovecho a esto, y está bueno porque ya te digo, todo tiene que ver con todo. Mañana, 30 de abril, hay paro. Los jubilados se van a movilizar y van a parar. Van a estar concentrándose a las 12 del mediodía en Diagonal Norte y Rivadavia. Ahí el Sindicato de Trabajadores Pasivos, con Horacio Burgos como secretario general, que está convocando. Horacio Burgos y todo el equipo de trabajo del sindicato va a manifestarse mañana, 30 de abril, en Diagonal Norte y Rivadavia. Así que es una buena opción y buena forma para visibilizar esta lucha. ¿Rochi? No, Charlie, yo quería acotar ahí algo que es sumamente grave. Y es que cuando hablamos de la crisis del jubilado, también estamos hablando del riesgo en su salud. Te cuento una escena que viví este fin de semana que seguramente se replica en muchos de los hogares. Mi abuela con un pico de presión. Llega al médico y le dice, Ángela, ¿usted tomó la pastilla? Tomé una sola. Claro, son 2 por día. Le alcanzaba para una sola. Y ni siquiera se lo contaba a mi mamá o al resto de la familia por vergüenza contar que no alcanza la plata, no alcanza la jubilación y no quieren molestar a la familia. Esto también impacta en el desarrollo y en todo lo que es la depresión del jubilado. Exactamente. Y después es un gasto en los remedios psiquiátricos que también. Entonces es como una bola que no frena, que no se puede parar. Bueno, ya lo habíamos El visto. tema de los medicamentos. Que el medicamento, el jubilado lo está dosificando, fraccionando. Corta ¿no? la pastilla, parecía exagerado, pero bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Y por vergüenza no se lo dice a la ejemplo familia. Un ejemplo claro de lo que nos pasa todos los días, porque yo lo veo todos los días. El año pasado bajaron en cantidad de recetas vendidas 5,1% de lo que es medicamentos. Y no porque el jubilado se mejoró, cambió una condición de vida, como decían los exfuncionarios del PAMI, más zapatillas, menos pastillas. No, simplemente porque no lo pueden comprar. Pasa, como decía Rochi, que la abuela, en vez de tomar 2 remedios o las 2 medicaciones al día, toma 1 y no le dice al hijo o a la hija, por vergüenza. termina por tener que pedirle plata. Claro, termina en angustia. Y eso es lo que está pasando, es la angustia. 5,7% de caída en el 2018 de medicamentos da una clara muestra de que la Argentina no está mejor en salud, sino que está en peor situación económica. Ahora, esto tiene que ver también con lo que hoy salió con la disposición del Banco Central, que hoy congela y empieza a tener las mismas recetas que el ministro de Kicillof, como ministro de Economía, se le criticaba, que era intervención del Banco Central. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué dejaron que el dólar se dispare? Al dispararse el dólar aumenta el valor de los medicamentos porque gran parte de esos medicamentos son importados o con componente importado, y lo que provocó es que haya desregulado el precio del medicamento, hoy no haya un control, y cuando te ponen un precio cuidado de medicamentos prácticamente no existe. ¿Sabes por qué lo hacen ahora? Yo te lo respondo. 2019. Claro. ¿Qué es el 2019? Dentro de poquito. ¿Un año electoral? Bueno, pero la gente no es tonta, los jubilados nosotros no somos tontos. A ver. Pudimos equivocarnos una vez, pudimos equivocarnos 2 veces, pero la tercera, basta. Este señor seguramente, no te digo que va a votar a uno u otro, pero seguramente va a ir a elegir lo que a él antes le convenía. Y si abría la heladera y tenía más productos, o iba a hacerse el viaje a Chapamalá y ahora se toma el colectivo de Lugano a donde están haciendo el verdurazo, hay una clara degradación de la calidad de vida. Entonces ese señor seguramente va a votar a conciencia y por necesidad. Ahora, no es justo que tengamos que votar por necesidad. Tenemos que votar por convicción, no por necesidad. Los jubilados no están obligados a ir a votar, pero sí pueden votar si quieren. Mayores de 70 años no están Mayores de obligados. 70 años. Ahora, yo te digo, los primeros que van a votar con 90, 100 años, lo he visto. Y he acompañado a una señora de 100 años una vez que me pidió que lo acompañe, porque para ella era un logro haber llegado a los 100 años y poder votar. Pero, por ejemplo, lo que nadie está diciendo, ¿saben? Y me gustaría que un día Crónica, yo pongo a disposición un poco lo que tengo de investigación, lo que aumentó el valor de la muerte, pero no el valor, la cantidad de muertos, el valor de los gastos de sepelios. Ah, sí. El ANSES cubre un subsidio mínimo para cuando una persona fallece de, si mal no recuerdo, 6.000 pesos.
creo, o habrá aumentado, pero la realidad es que un valor de una cochería está superando los 40.000. ¿Sabés lo que le hacen hacer? Firmar pagarés a los deudos, a los familiares, que después no lo terminan de pagar. Entonces también se están ahorcando, se están endeudando con los precios de los costos de la cochería. Imagínense, todo eso no se ve, pero está. Y son gastos que uno no los prevé, porque no prevé la muerte, pero está. Y eso es triste, porque ¿saben lo que está pasando? Y el viernes pasado me lo contaba una señora que vino a la oficina, después de que me contó que tenía 59 años y cumple en septiembre los 60, y con muy pocos aportes. Entonces yo le dije, mire señora, la moratoria, sino la jubilación de ama de casa, la de sin aportes, no se prorroga, si no se prorroga vence en julio. Usted cumple los años en septiembre, por ende no se va a poder jubilar, porque no tiene los aportes, porque la moratoria va a dejar de funcionar en julio. ¿Saben lo que me terminó pidiendo? Trabajo. Trabajo. Bueno, hay muchos jubilados que trabajan. Pero una señora de 70 años, esta de 59, que están pidiendo trabajo y que no saben cómo hacer. Lamentablemente, porque se van a el que no quedar tiene sin hijos, jubilación. no tiene familiares que los ayuden, tienen que trabajar y Muchos muchos lo jubilados hacen. Los que manejando tienen hijos taxis. y que tienen familiares que los ayuden también, porque tampoco quieren ser una carga de esos hijos que a lo mejor quedaron sin laburo. ¿Sabes qué me dijeron el otro día? Muchos jubilados manejando autos, no taxis, sino los autos Uber y demás Sí. para O completar remises, su salario, claro. ¿no? Sí. Remises y Uber, Sí, sí. bueno, muchos remises, porque con la tecnología a lo mejor no están muy duchos y empiezan a manejar, y recordemos que los registros de la licencia de conducir para personas mayores no vencen a los 5 años, vencen dependiendo Claro. la Al edad año. en 2 y 1 año, o sea que todos los años tienen que ir a renovar la licencia de conducir, y eso también implica Y tiempo, hacen, y dinero. hacen la fila, paraditos como lo hacemos todos, no le dan Escuchame, prioridad, ¿eh? Es verdad, el otro día vi un jubilado yendo a una cochera, a un estacionamiento, en un barrio, a pedir si podía trabajar como sereno. ¿Escuchaste? Como sereno, ni siquiera pedir trabajo diario. Yo de sereno puedo trabajar, total, no tengo problema. De sereno. Bueno, en la cochera, cuando voy a una cochera, hay un señor grande, muy Siempre. grande, que debe tener por arriba de los 80 años, que está trabajando ahí, y que si vos me preguntás, primero y principal, lo trabaja por necesidad, porque la jubilación no le alcanza, y siempre me agarra, me dice, Cristian, ¿cuándo va a cambiar esto? Y vos lo ves con interés. Por eso no hay que... Yo vuelvo a insistir. Si vos me decís cuándo va a cambiar esto, te ¿cuándo? voto. A ver, ¿cómo hacer? A ver, los jubilados hoy se tienen que empezar a forjar el destino. Yo sé que es muy costoso en cuanto a que a lo mejor no se ven los frutos ya, pero tenemos que entre todos empezar a tornar ese destino, Sí. porque en algún momento vamos a ser jubilados. Ustedes, nosotros, Claro. somos de la mediana edad, estamos transitando la vejez, y esa vejez que nos queda muy lejos, no la vamos a tener. Por eso hay que dejar ese mensaje. Hay que empezar con la juventud, hay que empezar a forjar el destino. Mire, Uruguay tiene una situación que a mí me llamó la atención, y yo creo que se la debe seguir teniendo porque era una política de Estado. Desde chiquitos, en el jardín de infantes, se enseñan el valor de la jubilación. El valor no del jubilado, sino de la jubilación. Cómo prepararse para la vejez, cómo prepararse en la seguridad social, en la cotización, dónde va la plata que vos cotizás en la seguridad social. Eso es como política de Estado en la educación. Acá... ¿Y se tocan los fondos allá? No, y allá por lo menos Porque acá es se tocan, un país ¿o no? chico, está como país chico, tiene dentro de todo una contención un poco mejor, y que nosotros tenemos que seguir los ejemplos de los países vecinos. Tienen un buen, dentro de todo, sistema de seguridad social, administrado por ellos mismos, administrado por los jubilados, administrado por los trabajadores. Acá no, acá un ignoto llega a gobernar la ANSES o el PAMI, y así están. Todos sacando, como están haciendo ahora, una bicicleta financiera, metiéndola a la timba, los fondos del ANSES, días pasados fueron utilizados para poner en bonos, pagos, Así para es. poder bajar el dólar.
Eso no Bueno, hay que pero eso lo tiene permitirlo. que devolver el Estado, ¿eh? ¿Y cómo te lo va a devolver? Teóricamente lo tiene que devolver. No, el Estado interviene. Es como que En un es bono. un préstamo que le otorgan a ANSES. No, Sí. sale a comprar bonos para sostener los precios y para que el riesgo país no Yo te- suba más. Sí. Digamos, no tiene que devolver nada. no no. tiene que Tiene una devolver. cartera del Te Fondo de hacen Garantía. esto, Tiene una nos cartera hacen que puede. esto, Sí. llevar la canastita. Y eso no hay que permitirlo. No hay que permitirlo. ¿Saben por qué? Porque nos vamos a quedar sin nada. No estamos quedando sin nada. Los jubilados hoy la pasan mal, la pasan muy mal. Pero nosotros la vamos a pasar peor. Pero no porque este gobierno, porque si no cambia la política de seguridad social y empezamos a forjar el destino desde chiquitos, no tenemos conciencia que la vejez la tenemos a la vuelta de la esquina. Claro. La jubilación es una consecuencia de la vejez. Entonces nosotros tenemos que prepararnos y ahí está la política del Estado. Este gobierno, el que vino y el que pasó y el que Cristian, vendrá. ¿cuántos jubilados recibís aproximadamente por día vos? No sé. Ponele un Y no número sé, promedio. Y Ponele 10 jubilados. No, más, 100 jubilados. Bueno, 100 jubilados. Más o menos puedo tener por 50, 100 jubilados, Está bien. que más o menos 100 veo por jubilados. día. Ponele 100 jubilados. ¿Cuál es el reclamo común que te hacen esos 100 jubilados? O sea, en su mayoría, ¿qué te dicen? Que no les alcanza. A ver, mis padres son jubilados, trabajaron toda la vida. Y mis padres tendrían que estar, dentro de todo, tienen una buena jubilación porque trabajaron toda la vida y hoy pueden decir, pero no les alcanza tampoco. Ajá. ¿Y vos, O sea, ¿y vos qué les decís? Y no, pero si estamos todos en la misma, estamos todos remándola. Claro, Cuando pero bueno, ellos- me puede decir al cuando- abuelo y a mí tampoco, pero abuelo. voy a ser autorreferencial. Cuando ellos me pueden, me ayudan a mí. Cuando puedo, los ayudo yo a ellos y mis hermanos lo mismo. Mirá. Nos tapamos el pozo entre todos. Claro, pero al porque jubilado tampoco que te dice, no uno saca manteca del techo y dispara plata por doquier. Sí. La crisis nos afectó a todos, Ya no la muchachos. podés sacar ni de la heladera, la Pero manteca, por eso no del techo. la crisis nos afectó a todos y yo soy autorreferencial también porque no me molesta ni me avergüenza decirlo. El otro porque uno día- cree que uno está acá y porque sale en la tele, la junta en pala. No, uno es un laburante más que lo que hace es vivir acomodándose y tapando los baches. Y mis padres son lo mismo, ¿eh? El Rochi. otro día, Cristian, chicos, vino una jubilada acá a los estudios de Crónica TV. Dijo una frase que a mí me quedó grabada en la mente. Del cepo al dólar pasamos al cepo a la leche. Claro, Sí. se habla tanto, ¿no?, de las medidas financieras del dólar, pero uno no piensa que hay una jubilada en su casa que va al supermercado y no se puede comprar leche, ¿no? Bueno. Eso es llevarlo, ¿no?, a la vida cotidiana, a la vida real. Del cepo al dólar, pasamos del cepo a la Al cepo. leche cuando hay leche. Sí, y además recordemos que en el traspaso de precios cuidados a precios esenciales, en realidad con la publicación de la lista de precios esenciales, la leche cuidada, digamos, dio un salto, pasó de 25 pesos a casi 36 pesos, porque se eliminó la leche que estaba en precios cuidados y se pasó a precios esenciales. Bueno, la de precios esenciales es mucho más cara, se encareció. Sí, y les digo, el tema del cepo a la leche también, bueno, ya ahora se salió a la luz cuando uno le decía que lo que decían era mezclar leche con agua o agua con leche, parecía que uno estaba exagerando la realidad hasta que los jubilados mismos empezaron a sincerarse, porque lo que hay que hacer es visibilizar. Y no hay que tener vergüenza. Hay mucha vergüenza, ¿no? No hay que tener vergüenza. Se echan la culpa por no poder... No hay que tener vergüenza. Y los medios, en eso, como decía Rochi, que tomó una situación autorreferencial, no hay que tener vergüenza. ¿Saben por qué? Porque en definitiva la lucha es de todos. Y si nosotros nos callamos, si nosotros nos conformamos, yo hoy miraba acá un móvil en Crónica cuando estaban en Constitución, si mal no recuerdo, y les preguntaban por el paro. Y la gente es políticamente correcta y no dice... Uno tiene que descargarse porque también la ira, la contención de toda la angustia Es lo que provoca provocan las enfermedades. Las enfermedades y una Claro. explosión interna. Por eso hay que decirlo. Y no es exponer a un jubilado, es visibilizar, como decías vos, Charlie, es visibilizar lo que está pasando. Porque, a ver, lo peor de todo es cuando hay una censura de nosotros mismos. Sí. De nosotros mismos, cuando nosotros mismos nos censuramos por tener vergüenza, por no querer decirlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es un plan de acción lo más rápido posible, de corto plazo. El plan de corto plazo es, yo no sé si este gobierno lo va a hacer, ojalá, está creando medidas populistas.
las que se quejaban, empezaron con los precios cuidados, ahora con la intervención del dólar. Bueno, tal vez tengamos una medida populista de un aumento de contingencia, aunque sea mínimo, no para la jubilación mínima, para todas las jubilaciones, pero de algo, de un 10%, algo que le permita salir a flote, aunque sea un poquito, pero no un crédito. ¿Te lo puede contestar Juan Manuel a ver si vamos a tener un segundo semestre o no? Me parece que el segundo semestre no va a llegar, no va a llegar nunca. Va a El llegar. segundo semestre es el que el gobierno prometió allá por el 2016, ¿no? La recuperación económica. Ya los resultados económicos de varias variables importantes, producción industrial, ya van a venir negativos para marzo y abril, así que se va a cortar esta racha, este pequeño veranito que el gobierno quería comenzar antes de las elecciones. Lo que le quería preguntar a Cristian es porque, sí, estamos en la lona, ¿no? Estamos hablando de carne, leche, los jubilados no pueden comprar, estamos hablando de jubilados haciendo colas para un paquetito de lechuga. Pero ¿qué pasa con la salud mental del jubilado? Porque, claro, con todo esto te afecta. ¿Y cómo hacen? Te voy a dar el título. Aumentó la cantidad de venta de pastillas para dormir y de la presión. La salud mental es eso, reducidos a el consumo masivo de ansiolíticos y antidepresivos. Que encima están caros. Que están carísimos. Miren, acá está, la pastilla para, para eliminar las tensiones, Sí, todo es lo que antidepresivo, aumentó por encima del 200%. Entonces, lo que se empieza a generar, el autoconsumo de medicamentos o la polifarmacia, que es la cantidad de medicamentos dispersos tomados todos juntos, automedicación, y lo que hace es provocar esto, más angustia, más desazón, más carga negativa. Cristian, gracias por tu presencia y cerramos de esta manera. ¿Alguna vez escuchaste la frase con los chicos no? Bueno, con los abuelos tampoco. Con los jubilados no. Gracias.